fue no solamente anunciado, sino reconfirmado por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el aumento de la tarifa del subte, que pasaría a costar de 2,50 a 3,50 a partir del 15 de marzo. Hubo audiencia pública, algunos inclusive también la quieren impugnar, y por otra parte, mañana va a haber en la legislatura porteña la presentación de un proyecto tendiente, por un lado, a que no haya aumento de tarifas sin una auditoría previa que tendría que haberse necesitado, según dicen algunos, por eso piden la impugnación, antes de la audiencia que se llevó a cabo el día viernes y que se extendió también sábado y domingo, como sabrán ustedes. Y por otra parte, porque tiene que haber un marco regulatorio para la concesionaria del transporte de subte. Marcelo, entonces, ¿cómo, digamos, va a seguir este proceso? Mariano. Marcelo, te cambié el nombre. Mariano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, esta suba, este aumento del boleto de 2 pesos con 50 a 3,50 generó muchísima polémica, sobre todo particularmente porque es el segundo aumento desde que el gobierno de la ciudad se hizo cargo de los subtes. Estamos hablando de un aumento significativo y además, sobre todo porque afecta a muchísimas personas, ¿no? Es como un 200% aumento. Es más, ahora vamos a ver las placas donde de alguna forma cuentan en detalle cuánto ha sido el aumento desde los últimos 15 meses. Están ahí las tenemos. Y sobre eso va a haber que hacer algunas explicaciones del caso, ¿no? Bueno, el boleto, como habíamos dicho, va a pasar a partir del 15 de marzo, de 2 pesos con 50 a 3 pesos con 50, el premetro costará 1 peso. Y aquí viene la polémica, ¿no? Aquí viene la polémica. El aumento es del 40%, ¿no? El 40%. Es un aumento realmente muy importante y lo que no se hace o que no hace el gobierno de la ciudad es explicar de dónde sale esta cifra. Claro, porque el índice inflacionario está por debajo, inclusive no hablo del oficial, hablo del índice inflacionario que hasta en paritaria se está negociando, es en torno al 20 y pico %, ¿verdad? Bueno, ese es el debate. ¿De dónde sale este 40%? Juan Pablo Picardo, que es el titular de Subterráneos de Buenos Aires, lo que dijo fue: esto está acorde con el crecimiento de la inflación. Ahora, no hay ningún indicador de inflación de ninguna consultora pública, ni ningún organismo, digamos, ninguna consultora privada, ni ningún organismo público que tenga este índice de inflación, ¿no? Entonces, aquí el debate es decir, el problema es que cuando el aumento es tan desmesurado, el problema que se termina generando es que termina generando inflación. Es decir, cuando hay un aumento que es superior a la inflación promedia, lo que termina es generando inflación. Claro, y además el primer aumento tarifario, por lo menos lo que dispuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando no se había producido el traspaso subte, porque esto se da también en este conflicto, ¿no es cierto?, la administración de la Nación a la ciudad, fue del 127%. Por eso calculamos que más o menos es un 200% o más, ¿no es cierto?, en un año. Aquí tenemos los números para ser justamente más precisos, ¿no? Ahí está, el boleto, estamos hablando que la medida va a afectar a entre 900.000 y 1.200.000 personas. Claro. El servicio acumula una suba del 218% en 15 meses. Ahí está. Es decir, cuando analizamos esto, realmente preocupa, ¿no? Porque 218% es una barbaridad. Sí, a ver. Pero veamos algunos datos más, porque también esto es importante tomarlo en consideración. El subsidio del costo del boleto, desde que se hizo cargo la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, pasó del 50 al 45%, ¿no? En Madrid es del 60% y en México del 70%. Y otro dato que es muy importante en este debate, ¿no? Fundamentalmente en este debate, que la ciudad ya aumentó impuestos para hacerse cargo del servicio de subtes por 1.190 millones de pesos. A ver, no solamente te quiero preguntar por este aumento de impuestos de 1.190 millones de pesos, sino también qué pasa con la partida presupuestaria que ya fue aprobada a través del proyecto de ley que se envió el año pasado, ¿no es cierto?, de presupuesto para tener en su ejercicio la aplicación este año. Bueno, estos 1.190 millones de pesos se le agregaron a último momento cuando la ciudad se hizo cargo del subte. En cuanto, recordemos que ahora los coches, por ejemplo, si uno se compra un auto nuevo tiene que pagar el 1% de patentamiento que antes no se pagaba, ¿no? Fundamentalmente el aumento se da en eso y en otros aumentos. Y eso va para ahí. Exactamente, y eso va para ahí. Entonces, ¿cuál es la gravedad del caso? La gravedad es que por un lado hay mayor presión impositiva, justificando que el gobierno de la ciudad se hace cargo del subte, pero además, por otro lado, aumenta el boleto del subte. Claro. Entonces, lo que se está generando y el debate que se empieza a dar
es que hay muchos distritos que están generando nuevos impuestos o que están aumentando mucho la presión impositiva y lo que generan en definitiva es más inflación. Recordemos que en la zona norte, estamos hablando de distritos como el de Tigre, por ejemplo, se creó un impuesto a la nafta que antes no se cobraba, ¿no? Estamos hablando de 20 centavos más. En otros partidos de la zona norte también se hizo lo mismo. Entonces lo que hay que empezar a cuidar cuando hablamos de competitividad de la economía, también hay que cuidar de no aumentar desmesuradamente la presión fiscal, la presión, ¿no?, tributaria que vos acabas de decir es clave, ¿no es cierto? Porque eso recae en el bolsillo de los ciudadanos. Y por otra parte preguntarte, ¿qué va a pasar con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires? Porque la gente que no pueda pagar los 3,50 pesos en la tarifa de subte se va a volcar a los colectivos. Se podría llegar a producir un colapso. Exactamente. Y después el transporte vehicular, quizás personas que se pongan de acuerdo en el mejor de los casos para ir juntas en un auto, cada uno utilice o no sé cómo van a hacer. Bueno, ese es el otro punto en cuestión que está fuera de la economía, pero que de alguna forma forma parte de una realidad. ¿Por qué? Porque cada vez que aumenta el subte de la forma en que va a aumentar, en general, como bien decís vos, la gente se termina trasladando en colectivo. Entonces, si bien en el mundo hay una tendencia a que la gente cada vez viaje más en subterráneo... Sí, perdóname, y además porque hay una línea que todavía no funciona. Exactamente. Parece que quieren adelantar la apertura y qué sé yo, pero... Exactamente, la línea A no está funcionando y algunos digamos, malintencionados lo que están diciendo es que van a cubrir, digamos, el aumento de tarifas con la apertura o la reapertura de la línea A. Sí, y respecto del proyecto que se va a presentar mañana en la legislatura, porque estos son los bloques opositores al oficialismo, ¿no? De que no ha habido una auditoría, porque el tema de la auditoría ya lo pidieron para el traspase a la administración de la ciudad, ¿no es cierto?, el traspase del subte. Auditoría no hubo, con lo cual no se sabe cuál es el cuadro de situación. Y por otra parte también ese marco regulatorio para la concesión de subtes. ¿Qué podría pasar mañana? Exactamente. Mañana seguramente lo que se va a hacer es tratar de impugnar, digamos, a la ciudad, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque no están siguiendo los pasos que corresponderían, ¿no? O sea, la auditoría antes de audiencia pública, porque la audiencia también es fundamental para poder llegar al aumento de tarifa, es obligatorio, digamos. Sí, pero además recordemos que, digamos, dar por sentado un aumento cuando todavía no hubo audiencia pública, cuando la audiencia pública lo que tendría que es establecer el debate, discutir si se corresponde, por ejemplo, si corresponde que haya un 40% de aumento en una tarifa tan esencial como el subterráneo de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en la audiencia pública? Porque comenzó el viernes, recuerdo porque además también tengo algunos entretelones que me contaron, porque justo era cuando se abrían las sesiones ordinarias del Congreso y algunos inclusive querían escuchar el discurso de la Presidenta en vez de estar en plena, digamos, audiencia pública, ¿no? Sí, no, el debate central sigue girando en torno de las condiciones del aumento y en torno de las condiciones del traspaso, como bien decís. Ya que estamos en el tema de transportes, también escuché por allí, se viene un nuevo aumento de las autopistas aquí. De los peajes porteños. De los peajes pero a partir de abril va a ser eso. Efectivamente, o sea, así es. 16% o algo así. En marzo aumenta el subte y vuelve a aumentar, porque ya tuvo un aumento reciente, todo el tema de peajes aquí en la capital. Sí, en el caso de la 25 de mayo y Perito Moreno. Perito Moreno, 14 pesos en hora pico y 5 pesos con 50 la Ilia. Efectivamente, así es. Con razón impulsan tanto la bicicleta. Hay que estar bien entrenado. Sí, ya lo creo. Bueno. Yo iba a la facultad en bicicleta. Sí. Bueno, hay que aprender a pedalear otra vez. Muy bien. La pausa. Ya volvemos. La pausa.